Muy bien, bueno, comenzamos entonces nuestra prédica de hoy en la mañana y vamos a ir al libro de Primera de Timoteo. Hace 2 domingos atrás comencé con Timoteo, Primera de Timoteo, una predicación expositiva. Hicimos todo el capítulo 1, ahora vamos a ir al capítulo 2, pero los 8 primeros versículos nada más, porque no nos alcanza el tiempo de desarrollarlo todo. Está dividido en 2 partes. Y el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo, y lo primero que hay del 1 al 8 son las instrucciones sobre la oración. Y luego va a venir la parte de las damas, que lo dejo para más adelante, en otra oportunidad. En 1 Timoteo entonces capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oramos. Rogamos, Señor, tu bendición para este mensaje. Señor, bendice a todos los que estamos escuchando la palabra de Dios, aquellos que van a escuchar posiblemente más tarde. Y todo lo que hacemos, Señor, sea para tu gloria, para edificar nuestras vidas y nuestros corazones, para enderezar nuestros pasos, para crecer en la fe, para arreglar lo que está desarreglado y ordenar lo que está desordenado. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije recién, estoy predicando predicaciones expositivas estos domingos. Hay predicaciones temáticas, hay predicaciones que hablan de cierto orden. A veces me extiendo un poco más para hacer las prédicas, pero estamos tratando de la expositiva, y en la predicación expositiva tomamos un pasaje bíblico y lo desarrollamos. En este caso vamos a hablar sobre estos 8 versículos. Antes de continuar, tengo solamente un versículo que dice en 1 Corintios 14:40, que dice: hágase todo en orden y decentemente. El título de nuestro mensaje de hoy es orden o desorden. Y esto es lo que la palabra de Dios nos va a desarrollar en este capítulo 2, hablando el apóstol Pablo a su discípulo y el pastor Timoteo. Este es un principio básico para el procedimiento del ministerio de la iglesia: hacer todo decentemente y con orden. Parece que este joven Timoteo tenía alguna dificultad al tratar de aplicar este principio en la asamblea. Lo habíamos visto hace 2 domingos atrás, cuando él estaba en la iglesia de Éfeso, en una ciudad pagana. Lo habíamos visto cuando él estaba allí, y cómo él tenía dificultades para llevar adelante el evangelio. Bien, ahora estaba aplicando este principio, y los servicios públicos de la adoración estaban perdiendo su orden y eficacia, porque tanto los hombres como las mujeres en la iglesia estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Un pastor dijo una vez: la iglesia es un organismo, así que no deberíamos poner mucho énfasis en su organización, pero debemos dejar que el Espíritu obre con libertad. Bueno, este pensamiento puede ser positivo y no. En cierta manera, tenemos que cuidar el organismo, pero un organismo está desorganizado, va a morir. Los que ya conocen nuestro sistema de trabajo en la iglesia saben que lo tratamos de hacer lo más organizado posible. Muchas veces con mucha antelación.
programamos el año, también programamos en varias reuniones. Hoy mismo Vicky ya le estaba dando lo que va a pasar en este mes de marzo. Nosotros ya lo habíamos anunciado en cierta manera todo. Tenemos una planilla que tenemos nuestras actividades, pero a su vez cada ministerio tiene un funcionamiento y tenemos que trabajar en función de cada ministerio para que sea organizado. Entonces, si nosotros no organizamos nuestras reuniones, no organizamos nuestra iglesia, vamos a vivir en un organismo desorganizado. Es cierto que debemos permitir que el Espíritu Santo tenga libertad, pero aún el Espíritu Santo no está en libertad de desobedecer al Señor, ni a su palabra. Y muchas veces lo que pensamos que era la libertad del Espíritu no son más que ideas carnales de algún creyente que no anda en el Espíritu. El otro día estábamos leyendo algunos comentarios de alguna persona que no está en nuestra congregación, de otra congregación, y habla sobre la libertad del Espíritu. Y sobre la libertad del Espíritu hacen lo que quieren. Llevan las congregaciones como quieren, porque hablan de que es la libertad del Espíritu, ¿no? Y arman sus danzas en la iglesia y hacen todo tipo de escenografía y todo, hablando de la libertad del Espíritu. Yo no entiendo la libertad del Espíritu de esa forma. Pienso sí que el Señor puede obrar en nuestra vida, en nuestros corazones, y tiene que haber libertad. Tampoco todo lo que está escrito es lo que nosotros estamos predicando. A veces decimos algunas palabras, pero sin apartarnos del eje de la predicación, de lo que es la homilética, de lo que es el orden cuando estamos predicando. Y cuando estamos cantando es lo mismo, tiene que haber organización. Y en todos los ambientes de la iglesia, en todos los lugares de la iglesia. Tarde o temprano esa libertad se va a convertir en una anarquía y el espíritu se contrista al mismo tiempo que la iglesia se aleja de los preceptos de la palabra de Dios. Y para contrarrestar esta tendencia, el apóstol Pablo amonesta a los hombres como a las mujeres de la iglesia y les recuerda sus responsabilidades espirituales. Hoy vamos a tratar la primera responsabilidad de estos 8 versículos que acabamos de leer. Los hombres tienen que tener la obligación, el deber de la oración. Y aquí lo dice bien la palabra del Señor. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En nuestra predicación expositiva del día de hoy, vamos a hablar sobre la prioridad de la oración. No podemos perder de vista la oración en la congregación. Muchas veces solamente tenemos oraciones al principio de la reunión, oración antes de empezar el mensaje, oración después de terminar el mensaje, oración cuando nos retiramos, y últimamente estamos haciendo una reunión de oración por Zoom y diferentes hermanos, y ya les adelanto que para el próximo miércoles vamos a continuar con el mismo sistema de que todos colaboren, todos traigan algo, todos pueden leer algo, pueden participar, porque una reunión dinámica. Estamos haciendo una reunión diferente, una reunión dinámica, que les hace a todos ponerse las pilas para compartir algo para él y también para los que están escuchando, o sea, a sus propios hermanos. En el versículo 1 recién acabamos de leer: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ante todo, exhorto ante todo. El apóstol Pablo puso la oración en un lugar de privilegio. Y si nosotros perdemos de vista la oración en la congregación, o en la iglesia, o en nuestra vida particular, si nosotros ponemos la oración en último lugar, o en el medio, vamos a sufrir las consecuencias. Indica que la oración es muy importante en la adoración pública de la iglesia. Y es triste ver cómo la oración ha perdido su importancia en muchas iglesias.
Un pastor decía que si anunciaba un banquete, seguro que iban a venir todas las personas de diferentes lugares y hasta de lejos. Pero si anunciaba una reunión de oración, seguro que con mucha suerte tenían los sugieres nomás en una reunión de oración. Se ha perdido la importancia en los servicios dedicados a la oración, en los servicios que hay en la iglesia, la oración se ha minimizado. Ya no se le presta tanta atención. Parecería que fuera rutinario. Algunos dedican mucho tiempo a los anuncios más que a la oración. Los miembros de la iglesia necesitan estar preparados para orar. Nuestro corazón debe estar bien con Dios y con los demás y debemos realmente desear orar. En una familia uno tiene el sentimiento de desear estar con la otra persona, ya sea con los padres, con los hijos, con el cónyuge. En una familia están deseando que se junten. Cuando se invita para algo, desean que todos estén en ese lugar. En la congregación de una iglesia, ¿quién deseamos que esté aquí en la congregación? Deseamos que esté el Señor. Deseamos que esté Dios. Porque en vano trabajan los edificadores si Jehová no está en medio. Así que, ¿cuál es la idea de la oración? Que Dios esté en medio de nosotros, con nosotros, en nosotros, por nosotros y nosotros por Él. La oración es llamarle la atención a Dios. La oración es estar en comunión con Dios. Tener un trato con el Señor. Y debemos orar. Vamos, dejen el dedo ahí y si me acompaña Mateo 6.5, vamos a ver a los fariseos cómo oraban, ¿no? 6.5 de Mateo. Dice, y cuando ore, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la casa para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquellos, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Es muy peligroso que nosotros lo único que hacemos es orar en el público de la iglesia y lo hacemos de una manera muy religiosa, muy metódica, muy parecido a lo que hacemos antes de comer. Porque tenemos un sistema de oración antes de los alimentos que muchas veces entra en la rutina y tenemos que tener cuidado con eso. Porque la oración tiene que ser un sentimiento que sale acá adentro, hacia Dios. No algo mental, mecánico, porque no tiene sentido, solamente para llenar una fórmula. Cuando oramos aquí en la iglesia no es para llenar una fórmula, no es para que nosotros podamos hacer un tiempo de que nos vean los demás. Ahí ese versículo 5 dice, para ser visto por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando la iglesia local deja de orar y deja la oración para un costado, Dios deja de bendecir su ministerio. No podemos nosotros abandonar el tiempo de la oración y la dedicación que nosotros estamos haciendo para el Señor. Lo que sea que estamos haciendo dentro de la iglesia. En cualquier rinconcito, en cualquier lugar. Y aquí mismo en este versículo 1 nos encuentra 4 lugares o 4 variedades de la oración. Hay al menos 7 sustantivos diferentes en el griego para la palabra oración, pero aquí encontramos 4. Rogativas, dice, oraciones, peticiones y acciones de gracia. 4 maneras o 4 formas, variedad de la oración. ¿Qué significa rogativas? Encierra la idea de elevar una petición por una necesidad apremiante. Rogar por algo. Tienen algunos de ustedes a veces con un deseo. Hoy vi que le decía de una persona que está allí internada en Mautón. Vamos a rogar por esta persona. El otro día un hermano pidió por un compañero de trabajo, el otro por un familiar y el otro por otra cosa. Y aún por las reuniones de la iglesia, que se hagan rogativas, peticiones,
que es algo apremiante, que no podríamos dejarlo para mucho más adelante. Te pedimos, Señor, que ayudes a esta persona que está internada. Pedimos para la operación del hermano. Te pedimos para que la recuperación del que está accidentado. Esas son rogativas. Es una manera, una variedad de nuestra oración. Luego dice la segunda palabra, oraciones. Este es el término más común para esta actividad. Pero esto hace hincapié en lo sagrado de la oración. Porque estamos orando a Dios, no estamos recitando. No estamos haciendo una oración mecánica. Estamos orando. Vamos a orar a Dios. Ahí inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y compenetramos nuestra mente porque nos vamos a poner en contacto con el Espíritu de Dios. No es mecánico, no es practicar una costumbre, no es un rezo, ¿no? Muchas veces tratamos de diferenciar esto y explicarle a la gente. Nosotros no hacemos rezos, sino que estamos orando. Y la oración sale del corazón, lo que usted está pensando, lo que usted quiere pedirle al Señor, lo que usted va a agradecer al Señor. Porque esto no es solo una expresión de nuestros deseos o necesidades. Debe haber una reverencia en nuestro corazón cuando nosotros oramos a Dios. Con respeto. ¿Sí? Luego la tercera palabra dice peticiones. Y es la misma palabra que se traduce como oración. En el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 5, dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Se refiere a la oración que elevamos dando gracias por los alimentos que comemos. Agradecemos al Señor por esos alimentos. No oramos. Muchas veces estamos viendo a alguien que va a comer directamente sin orar y nos llama la atención, porque nosotros tenemos ya, diría mal, una costumbre. Pero no debe ser una costumbre, debe ser algo del corazón. Señor, te agradezco por el plato de comida que estamos recibiendo y te pedimos que lo santifique. Muchas veces cuando me toca comer en algún lugar que no es mi casa, mi oración es santifica esta comida, Señor. Que no haya ningún problema allí dentro de esos alimentos. Y tiene que haber un efecto en mi oración, porque le estoy pidiendo algo específico al Señor allí, ¿no? El significado básico de la palabra es acercarse a una persona y conversar confiadamente con ella. Eso son peticiones. Implica que disfrutamos del compañerismo con Dios a tal grado que tenemos confianza en Él cuando oramos. ¿Usted entiende que Dios lo va a escuchar cuando usted está orando o usted repite por repetir? Usted va a hacer una petición a Dios. ¿Entiende que Dios está allí escuchándole? ¿Entiende que el Espíritu Santo está tomando su pedido para elevarlo al trono de Dios? Hay todo un sistema de funcionamiento a partir de su corazón, el deseo que usted está teniendo en ese momento. Lo primero fue rogativa, lo segundo oraciones, lo tercero petición. Y usted va a hacer su pedido. Y en ese pedido usted va a expresar lo que necesita. Va a dar gracias por sus alimentos, pero también va a hacer su petición y va a pedir por alguien, va a ser intercesor de alguien, o de usted mismo, o de su familia. Y en cuarto lugar, acciones de gracia. Es definitivamente una parte de la adoración y la oración. No solo damos gracias por las oraciones contestadas, sino también por lo que Dios es y por lo que hace por nosotros a través de su gracia. No simplemente debemos agregar nuestro agradecimiento al final de nuestra oración. El agradecimiento debe ser un ingrediente importante en toda oración. Le pedí al hermano Roberto, lee el Salmo 103. Si ustedes leyeron el Salmo 103, que no lo quise incluir aquí en el mensaje para no ocupar todo ese tiempo, es un salmo de agradecimiento. En ningún lugar de todos esos versículos que leyó el hermano, usted encontró una petición. Está encontrando
agradecimiento a través del Salmo de David. Y muchas veces tendemos a orar, a hacer nuestro párrafo de introducción a la oración y arrancamos pidiendo. Te pido, te pido, te pido, te pido, y allá al final de todo le metemos una frase como, gracias por todo lo que me diste. Yo creo que tenemos que hacer el cambio, el orden, cambiarlo. Y el orden sería primero darle la gloria a Dios, como dice el Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos llamando la atención al Padre celestial. Y dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. No le estoy pidiendo a usted que rece el Padre nuestro, sino que hay un orden cronológico para luego pedir. Y dice, y danos el pan y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El orden cronológico tiene un sistema para que nosotros lo apliquemos en nuestra oración particular, sin rezar el Padre Nuestro. Pero primero tenemos que llamar la atención a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a una persona que nos benefició, que nos hizo algo, lo primero que queremos hacer es darle las gracias. No arrancamos primero pidiéndole, sino dándole gracias. Cuando nosotros estamos orando, lo primero que tenemos que hacer a medida de que vaya desarrollando nuestra oración, antes de pedir algo, agradecerle al Señor por lo que Él nos dio, por lo que somos nosotros en Cristo, por su gracia infinita, por lo que nos dio no lo merecemos, pero por tu gracia lo recibimos. Tenemos toda la atención de Dios ahí. ¿Se dieron cuenta? Porque si usted armó un cronograma para su oración, un esquema para su oración, usted ya tiene toda la atención del Señor. Ahora puede pedir. Y agradezca antes de recibir las cosas. Tenga acciones de gracias. ¿No le ha pasado a usted que usted benefició a alguna persona y nunca le dio la gracia de nada? ¿Cómo se quedó usted? Dolorida con esa persona. Porque realmente hice un esfuerzo, hice algo por esa persona y no fue capaz de decirme ni gracias. Entonces, si a usted le duele que una persona no le agradezca por el beneficio que usted ha hecho para esa persona, entonces piense lo que Dios está pensando de usted. Y usted no le agradece por lo que Él le ha permitido vivir, le ha permitido hacer. Hay gente que no se da cuenta de los beneficios que tiene, las bendiciones que tiene. A veces aparece algo allí, un pensamiento como, hoy te levantaste, abriste los ojos, escuchaste el sonido, viste el sol. Bueno, agradece a Dios, porque hay personas que no pueden ver el sol, porque son ciegos. Hay personas sordas que no pueden escuchar el sonido. Hay personas paralíticas que no pueden caminar. Hay personas enfermas de cáncer que no pueden tener buena salud. Hay personas que están dañadas físicamente por algún motivo, pero tú estás bien. Y dale gracias a Dios. Ve la parte positiva de tu vida y de los beneficios que Dios ha hecho en tu vida. No te pases quejando de lo que no tienes. Mira lo que Dios te dio. Y eso se llama acciones de gracia. Y los corazones agradecidos son corazones que reciben más. Porque cuando una persona tiene un corazón agradecido, Dios se complace en bendecirlos. Porque ven que sabiendo su condición de pecador, sabiendo que no merecen nada, lo están recibiendo y todavía me lo agradece, vamos a darle más a ese hijo. Vamos a bendecirlo más todavía, porque tiene un corazón precioso, tiene una actitud buena para conmigo. Estoy hablando de Dios, ¿no? Entonces el Señor lo bendice. Bien, en estas 4 oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia, son una parte fundamental de la fórmula del apóstol Pablo para disfrutar la paz de Dios en nuestro corazón. A veces cuando nos pasan cosas tenemos que analizar por qué nos pasa lo que nos está pasando. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Si se dan cuenta, los 4 puntos que recién leímos en 1 Timoteo 2:1 están incluidos en Filipenses 4:6. Los 4.
Las 4 clases de oración. Dice peticiones, oración, ruego y acciones de gracia. Es la fórmula del apóstol Pablo. Es la fórmula que él aplicó a su vida personal. Nosotros, los siervos de Dios principalmente, admiramos la manera de ser el apóstol Pablo. A mí me surge una gran admiración a ese personaje. Y basamos nuestra iglesia en muchos de sus cartas, porque sabemos que es lo que el Señor le dio a él, para nosotros que no somos judíos, pero se lo dio a los gentiles y se lo dio a toda la cristiandad. Y admiro a ese hombre, porque es una persona que ha inspirado para nosotros. Otra gran persona de oración es Daniel, el gran caudillo de la oración. Él practicaba esta clase de oración. Ayer el hermano Roberto predicaba sobre Nehemías y su oración. Y es lindo analizar la manera que esos personajes bíblicos aplican su vida para que nosotros podamos tomar ejemplos para nuestra vida personal. Hoy estamos hablando que el apóstol Pablo le enseñaba al joven pastor Timoteo. Pero se lo estaba diciendo: yo te aconsejo ya que la iglesia esté orando, exhorto que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia por todos los hombres. Dice ahí. Todos los hombres. Quiere decir, por todas las personas. Que ninguna persona en el mundo está fuera de la influencia de la oración eficaz. No encontramos en toda la Biblia ninguna amonestación a orar por los muertos, ¿no? No es eso, lo digo al pasar, ¿no? Si tuviéramos que hacerlo, el apóstol Pablo habría aprovechado esta oportunidad para decirlo en esta parte de su carta. Los muertos están muertos, no van a escucharnos a nosotros. Y Dios no va a cambiar su situación, porque todo se soluciona mientras está vivo, sea salvo o no. La frase aquí mencionada significa que debemos orar por todos los que están salvos y también por los perdidos, por los que viven cerca y los que están lejos, por los enemigos, al igual que por los amigos. Orar por todos los hombres. Los fariseos no tenían idea ni de esta perspectiva en sus oraciones, porque ellos ponían todo su énfasis solamente en el pueblo de Israel. No era para todo el mundo, era para ellos solos. Y eso es equivocadamente. Pero Pablo instó a la iglesia que orara especialmente por todo lo que está en eminencia, dice el versículo 2. Estoy en 1 Timoteo 2:2. Por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En aquel tiempo estaba Nerón, el emperador impío, estaba en el trono en ese tiempo, pero aún así los creyentes tenían que orar por él. Y aunque no apreciemos a las personas que ocupan los cargos de autoridad, debemos honrar su posición y orar por ellas, porque en realidad es para nuestro provecho si lo hacemos. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia primitiva siempre era objeto de oposición y de persecución. Así que era sabio orar por los que estaban en los puestos de autoridad. La palabra aquí quieta se refiere a las circunstancias exteriores, mientras que reposadamente se refiere a una actitud pacífica de nosotros mismos. El resultado debe ser vidas piadosas y honorables. Pablo no ha mencionado a todas las personas por las que podemos y debemos orar. Por la frase, todos los hombres abarca a todas las personas. Pero no podemos orar por todo el mundo. A veces escucho a algunos orar por todos los enfermos. Esa oración no tiene sentido. Orar por todos los hombres. ¿Por qué dijo por todos los hombres? ¿Yo voy a orar por todo el mundo? ¿O específicamente por alguien que conozco, sé su condición, está perdido, por ejemplo, o está apartado, o está enfermo? Oramos por diversidad, hay personas que no conocemos nosotros. Pero viene alguna noticia de algún hermano, apóyenme en oración, necesito
que me apoye por esto. No sabiendo quién es, nosotros podemos apoyarlo. Pero son por las personas que conocemos. Nuestra oración por todos los enfermos, que ya no haya más hambre, que los niños todos tengan comida, es muy poético, pero no es la verdad. No es la realidad ni es la oración correcta. Ojalá que no hubiese hambre y que todos los niños comieran todos los días y que no haya enfermos y que esta pandemia pase, todo fantástico, pero no es la manera de orar. ¿Por qué entonces dice por todos los hombres? Bueno, estaba abarcando varias cosas. Aquí él dijo por los que están en la autoridad, en eminencia, por todos aquellos que nosotros conocemos. Y por los que no conocemos, que algunos hermanos nos está pidiendo oración. ¿Y por qué tenemos que orar de esta forma? Porque es algo muy provechoso y también agrada a Dios. Lo dice el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estas son las razones de la oración. La oración agrada al Señor y al Padre le agrada cuando sus hijos oran de la manera en que Él lo ha ordenado. Los fariseos oraban para ser alabados y aplaudidos por los demás o para impresionar a otros. Los verdaderos creyentes oran para agradar a Dios, no para agradar a otros creyentes. De esto debemos entender en la voluntad de Dios, porque es seguro que no agradamos al Padre si nosotros oramos con egoísmo. Oramos para ser vistos, oramos por vanidad, oramos para que nos aplaudan, porque nuestra retórica sea muy con palabras hasta que ni entendemos, pero parecería que esa oración es más sofisticada y la oración de un simple mortal no usa todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay que hacerlo por egoísmo ni para que nos vean. Se ha dicho muchas veces que el propósito de la oración no es que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo, sino que la voluntad del hombre, de Dios, sea hecha en nosotros, en la tierra. Nosotros no tenemos a Dios para que Él haga nuestra voluntad, sino que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es muy diferente. No tenemos a Dios para que nos dé todos nuestros deseos, cumpla todos nuestros anhelos. No es así. ¿Cuál entonces es la voluntad de Dios? Lo dice el versículo 4. La salvación de las almas perdidas, para mencionar alguna cosa. Podemos orar por todos los hombres porque la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Porque Dios ama al mundo, y así lo dice Juan 3:16. Él envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Y Cristo murió por todos. Jesús murió en la cruz para atraer a todos a la salvación. Y esto no quiere decir a todas las personas sin excepción, ya que ciertamente no todos serán salvos. Quiere decir todos sin distinción, judíos, gentiles, ricos y pobres, religiosos o paganos. Cristo murió por todos. Si Dios no quiere que nadie perezca, entonces, ¿por qué hay tantos perdidos? Dios es paciente con los perdidos hasta el punto de retardar su juicio para que se acerquen a Él. Todavía no vino el juicio del Señor, todavía hay tiempo de misericordia, todavía hay tiempo de salvación, todavía la puerta no se cerró. La salvación depende del conocimiento de la verdad, dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando entendemos el mensaje bíblico, cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando entendemos nuestra condición delante de Dios, cuando entendemos que si somos salvos, Cristo pagó el precio, venimos al conocimiento de la verdad. Entendimos el mensaje, el plan de la salvación. Entendimos que Cristo vino enviado de su Padre para morir por nosotros.
y nosotros somos salvos. Eso se llama conocimiento. Estamos conociendo, estamos profundizando, estamos yendo a la profundidad de la palabra del Señor para entender qué significa su plan maravilloso. Sabemos que estas enseñanzas de la Biblia se armonizan con el plan de la salvación de Dios. Y sabemos que la oración es una parte importante en el programa de Dios para alcanzar al mundo perdido. Tenemos la obligación de orar por las almas perdidas y de ayudar a llevar el Evangelio a los demás. Es nuestro deber. No podemos lavarnos las manos. ¿Saben una cosa? Y lo compartía con los varones ayer. Entiendo cada vez más que la oración, si no la practicamos mejor en nuestra iglesia, si no mejoramos nuestros cultos de oración, si no mejoramos nuestro estado espiritual, la iglesia tiende a morir y a desaparecer. Tú vas a decir, no, pero la Biblia dice que la iglesia no va a fenecer. Sí, es cierto. Sabemos que los hombres pasarán, pero la iglesia de Cristo permanecerá. Pero una iglesia muerta, una iglesia que está ahí pero no está, una iglesia que no tiene incidencia en su nación, en su ciudad, es una iglesia vacía. No tiene efectividad. Necesitamos efectividad, necesitamos fuerza espiritual, necesitamos que nosotros lleguemos al punto de ser productivos. Y eso nos está faltando. Tenemos que reconocerlo. La base de la oración es que muchos creyentes no se dan cuenta que la oración se basa en la obra de Cristo como Salvador y Mediador. Jesucristo como Dios hombre es el mediador perfecto entre un Dios santo y esos hijos imperfectos. Una de las objeciones de Job tenía que ver con la ausencia de un mediador que pudiera llevar su querella ante el trono de Dios. En el 9:33 de Job dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job reclamaba un árbitro neutral entre Dios y él. Como hay un solo Dios, se necesita un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo. No hay otra persona que llene esos requisitos. Jesucristo es Dios, así como es hombre, y por lo tanto puede ser un árbitro entre Dios y el hombre. En esa vida perfecta del Señor Jesucristo, en esa muerte propiciatoria, cumplió las demandas justas de la santa ley de Dios. Él es el rescate por todos. Y la palabra rescate significa un precio pagado para liberar a un esclavo. Su muerte fue a favor de todos. Aunque la muerte de Cristo solo es eficiente para aquellos que creen en Él, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Ahí lo dice el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Comenzó el capítulo 2 hablando de la exhortación a la oración. Hablaba por quiénes teníamos que orar, por los de eminencia, por los conocidos, por todo el mundo. Y luego, narrando en el versículo 5 y el 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿sí?, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tú tienes allí conocimiento de la verdad. Terminando el versículo 4 dice, vengan al conocimiento de la verdad. Tú ya tienes el conocimiento de la verdad. Tú ya tienes el plan de Dios. Tú ya sabes lo que Dios quiere. Lo que tienes que hacer es hacerlo. Y el apóstol Pablo en el 7 y 8 dice, por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Una exhortación a la oración. Una exhortación a que volvamos a ese principio bíblico. No deje de orar. No haga su oración repetitiva.
haga su oración de corazón. Dele tiempo para estar con el Señor. Si no, se va a enfermar espiritualmente. Va a caer en los lazos del diablo. Va a equivocarse en los planes de Dios. Porque este es el plan del Señor. Desde el primer hombre y la primera mujer, Él quería tener comunión con el hombre. En la oración estamos teniendo comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y comunión entre los hermanos cuando es congregacional. Comunión con la familia cuando estamos orando en familia. Y comunión personal cuando tú y Dios están orando y nadie más. En esos 3 etapas, o esas 3 posiciones, tú y Dios, tú con la familia o tú con la iglesia, en esos lugares hazlo de corazón, con sinceridad y acércate al Señor, porque Él necesita que tú estés cerca de Él. Y tú necesitas de Dios. Cuando nosotros rompemos esa barrera y nos enfriamos espiritualmente, las consecuencias las pagamos. Y caemos en tentaciones, caemos en malos pensamientos, caemos en desobedecer la palabra del Señor, caemos en nuestras actitudes personales, en interpretaciones que no son correctas, porque hemos descuidado lo más importante, que el hilo entre la relación del creyente con Dios esté unido, no quebrado, no separado. Falta más oración, falta más devoción, falta más contacto con el Señor. Si el contacto con el Señor es menor que el contacto con el mundo, las consecuencias las vamos a pagar. La influencia mundana va a estar más fuerte en nosotros que la influencia de su palabra. Si descuidamos la lectura de la palabra y descuidamos la oración, descuidamos nuestro devocional, descuidamos nuestro contacto, vamos a pagar las consecuencias. Lo malo es que cuando tú pagas las consecuencias lo pagan todos los que te rodean y lo paga la iglesia también. Y ahí vemos, hermanos, como dice la palabra del Señor, el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se va a enfriar el amor de muchos? ¿Cuál es la causa? La misma causa de que una persona que no se alimenta, que come mal. Si come todo el tiempo comida chatarra, así le va a ir su salud. Si está comiendo todo el tiempo fideo o arroz, así le va a ir su salud. Tiene que mezclar diferentes comidas y alimentos para tener una buena dieta y fortalecer su sistema. En la vida espiritual es lo mismo. Si usted no está comiendo la palabra de Dios, si usted no está teniendo contacto con Dios, usted pierde lo que lo rodea, pierde la iglesia, pierde Dios y pierde el mundo, porque Dios necesita hombres y mujeres que salgan a buscar la palabra de Dios. Entonces, iglesia, despiértate y vuelve al lugar que te corresponde. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar que te corresponde? Oración, rogativa, oraciones, peticiones y acciones de gracia por ti y por todos los hombres, para que les vaya bien a los de eminencia, para que sean salvos los hombres que están perdidos, para que la iglesia haga lo que debe hacer, el cometido de la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas, nos fortalezcas a nuestros hermanos, fortalezcas nuestra vida espiritual y que no pierdamos este vínculo precioso que es el estar contigo en el altar de la oración. Si perdemos de vista esto, vamos a perder nuestra vida espiritual y enfriará nuestro corazón y nos alejaremos de ti. No permitas que eso pase, Señor. Sacude a nuestra iglesia, sacude a nuestros hermanos y que vuelvan al lugar de la adoración a través de la oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos.